Alabado sea Jesucristo. Hoy, hermanos y hermanas, celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Y para comprender esa fiesta con la cual terminamos o se cierra el tiempo de Navidad y se abre el tiempo ordinario de la liturgia, les quiero hacer esta pregunta. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es el bautismo? El sacramento que nos hace hijo de Dios, que nos inicia a la vida cristiana, hace de nosotros discípulos de Cristo, portadores de la buena nueva. Ese sacramento que nos integra dentro de la comunión trinitaria. Y para bautizar, ¿qué necesitamos? Parece es nada más aquí que hay gente bautizada, ¿no? ¿Qué se utiliza para bautizar? El agua bendita. ¿A qué sirve el agua? Purificar, lavar, da vida. Jesús no necesitaba ser bautizado, pero nos enseñó el camino. Bajó en las aguas del Jordán para purificar las aguas. Y que de ahí nosotros fuéramos renovados. ¿Y cuál es la fórmula que se utiliza para bautizar? Aquí, aquellos que les gustan ser padrinos y madrinos no contestan, ¿verdad? ¿Cuál es la fórmula que se usa para bautizar? La fórmula trinitaria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hay que enseñar eso a sus hijos en la casa. Sí, la fórmula trinitaria. Y después del bautismo, hemos escuchado, cuando estamos llamados es para ser siervos, anunciar el Evangelio, servir, no dominar, esclavizar, no. Y bautizaros para confirmar este sacramento. ¿Qué necesitamos? ¿Qué hace el Padre para sellar nuestro sacramento? ¿Con qué? No, el aceite es para la cocina. En la iglesia no usamos aceite, el aceite es para cocinar. Se usa el santo crisma. El sacerdote te unge con el santo crisma para que puedas oler a otro Cristo como Cristo. Sentir es el perfume de Cristo que vas a liberar. A los papás que cargan siempre los niños con la ceniza, para la próxima hay que ser responsable, acompañar. Se llama obra de misericordia. Se usa el santo crisma. El Espíritu se empodera de nosotros. Y a ungirnos, el sacerdote dice, eres miembro de Cristo sacerdote, Cristo profeta y Cristo rey. Ungido.
Y Jesús, al ser bautizado, sale del agua y baja sobre él la unción del Espíritu en forma de paloma. Y se escucha la voz. A través de estos tres personajes se nos manifiesta nuevamente la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todavía, hermanos, hermanas, esta fiesta tiene sabor de Epifanía, pues a sus aproximadamente 30 años de edad, Jesús se manifiesta públicamente al acercarse al bautismo de Juan para dar inicio a su vida pública, así como a su ministerio de predicación del Evangelio, y realizando así la salvación del mundo entero, de la humanidad. Además, también se manifiesta el Padre al escucharse su voz, que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Igualmente se manifestó el Espíritu Santo, que descendía sobre él en forma de paloma. Es la manifestación de la Santísima Trinidad. Al festejar la Navidad, hemos celebrado nuestro nacimiento en Cristo en la pila bautismal. Esto es la vida nueva en Cristo. Más aún, hoy hemos de celebrar nuestro propio bautismo, donde el Espíritu descendió sobre cada uno de nosotros. Y la voz del Padre debe haber dicho algo muy semejante a lo que dijo de Cristo en su bautismo: de ti, de mí, seguramente. Este también es mi Hijo muy amado, y quiero tener en él mis complacencias. Si hoy pudiéramos escuchar lo que la voz del Padre dijera de nosotros, de cada uno, de ti, de mí, de ustedes, ¿qué es lo que diría? Jesús de Nazaret comenzó a manifestarse como el Cristo cuando en su bautismo el Espíritu Santo descendió sobre él para señalarlo como el ungido, que en griego se dice Christos. Después del bautismo ya no es solamente Jesús, Dios que salva, sino es Jesús, Dios que salva, pero ungido, Jesucristo. Y en hebreo se dice el Mesías. Cristo no recibió el bautismo de Juan para ser perdonado, pues nunca podría haber conocido el pecado. Más bien se puso en la fila de los pecadores en señal de humildad y solidaridad. Así como al final sería crucificado entre dos ladrones. También se bautizó para anunciar su propio bautismo, que iniciará cuando ascendiera a los cielos resucitado y enviará al Espíritu sobre la Iglesia. Dice San Hipólito: Jesús acude a Juan y es bautizado por él, cosa admirable. Nuevamente, la humildad, el alabamiento de Dios. El río infinito que alegra la ciudad de Dios es lavado con un poco de agua, la fuente inconmensurable e inextinguible, origen de vida para todos los hombres y mujeres. Es sumergida en unas aguas exiguas y pasajeras. El pasaje del Evangelio de hoy, según San Mateo, donde Jesús es ungido por el Espíritu y señalado por la voz del Padre, tuvo previamente una magnífica y clara profecía, misma que escuchamos en la primera lectura, tomada del profeta Isaías, que dice: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu. El Padre no se encarnó, ni tampoco lo hizo el Espíritu Santo, sino solo el Hijo. Pero Jesús no abandona la Trinidad al encarnarse,
ni la Trinidad lo abandona a él, sino que el Padre sostiene a su elegido y el Espíritu se posa sobre él. Su condición de siervo, al encarnarse, no hace menos digno a Jesús. Al contrario, como nuevo Adán, encuentra su máxima realización humana en la obediencia y sumisión al Padre, mostrándonos el modelo para todo ser humano que quiera experimentar la máxima libertad de espíritu en la obediencia al Padre Celestial. La rebeldía del hombre a la voluntad divina es lo que acarrea las más grandes tragedias personales, familiares y sociales. No hay título que engrandezca más al ser humano que el de siervo de Dios. En la segunda lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, antes de que Pedro se convenza de bautizar a un grupo de creyentes que no eran judíos, encabezados por el centurión Cornelio, el Espíritu desciende sobre ellos, dándose cuenta Pedro de que Dios no hace excepción de personas, por lo que la iglesia tendrá que hacerse católica, es decir, universal, para todos. Es decir, no de un pueblo, sino para todos los pueblos, las naciones, todo el universo. Pedro señala el principio de la obra de Jesús. Es hermoso en estos tiempos de ver que ahí Dios ungió a Jesús con el poder del Espíritu Santo y resume su obra en unas cuantas palabras. Pasó haciendo el bien, sanando a los oprimidos, porque Dios estaba con él. ¿Cómo bautizamos? Es que pasamos nuestro tiempo haciendo el bien, en casa, en comunidad, en nuestros grupos de acciones católicas. Somos cristianos, amigos, discípulos, hermanos de Cristo. Es que trabajamos para que reine la paz, la armonía en el hogar. O solamente sabemos armar divisiones. Jesús nos enseñó, pasó su vida después de su bautismo, sanando a los oprimidos por el diablo, haciendo el bien, y Dios estaba con él. El que hace el bien nunca está solo. El bien sí sufre, pero termina triunfando. Hay que hacer el bien. Y a veces decimos, no, yo ya no quiero seguir esto. Es que yo ya soy cristiana. ¿Qué significa cristiana? Cristiano. Nuevamente, discípulo de Cristo. Pero porque nos engañamos. Es que no vamos allí con los católicos porque ellos están ahí con la Virgen María, adoran imágenes. Estos no entienden. Entonces, te gusta la naranja, pero no te gusta el árbol que produce la naranja. Amas a Cristo, pero no amas a su mamá. Cuando una persona te dice eso, cuidado, esa persona es peligrosa. Si una persona viene a decirte, yo nada más amo y creo en Cristo, su mamá no existe para mí, es una persona peligrosa. Te enseña hasta a odiar a tus propios papás. Y te van a decir, es que ustedes están ahí con imágenes. Pregunta a esa persona, ¿tienes teléfono? Sí. ¿Me muestra una foto de sus familiares? Y si te presenta una foto, dile gracias. Aquí se termina nuestro diálogo. Entonces tú tienes fotos de tus familiares, pero a mí me prohíbes tener. Es así, nos dejamos
desviar del buen camino. Siempre hacer el bien. Y ser bautizado implica una responsabilidad y el compromiso. En estos tiempos, todos corremos porque queremos recibir sacramentos. Y después de recibir los sacramentos, decimos, ay, gracias, ahora voy a descansar, no me voy a levantar temprano, llevar a mi hijo a la catequesis, ni voy a ir a misa. Y cambiamos de dinámica. El domingo, el niño ya recibió los sacramentos, ya no vamos a misa. ¿A dónde vamos? Al parque, al restaurante. Se nos olvida quién nos da la vida, porque ya recibí los sacramentos. Recibimos los sacramentos los sábados y nos quedamos en la pachanga toda la noche y se nos olvidan los mandamientos. Santificarás el día del Señor. Domingo, no están. Ayer bautizaron los niños, presente el niño el día del Señor, no están. Ay, Padre, ¿qué crees que nos cansamos? Si no es tu bautismo, es el del niño. ¿Qué necesidad armar una fiesta de 6 horas por el bautismo de un niño de 2 años, 3 años? Mejor organiza tu misa de acción de gracia y invita a todos para hacer tu pachanga, no esconderte detrás del sacramento, para no vivir tu fe. Porque después, el día del Señor, no viniste. ¿Cómo lo hacemos? Y hoy en día, peor. La juventud no quiere bautizar a los niños. Por eso hay abuelos que siempre andan tristes. ¿Qué tienes, señora? Ay, ¿qué crees? Es que mi hija no me entiende, no quiere bautizar a mis nietos. Les hablo, no quiere, dice que su esposo, dice que no. Y cuando ustedes fueron bautizados, no, es que cuando van a crecer van a elegir su camino. Y aquí el día de su boda, cuando les preguntan, ¿están dispuestos a educar a estos niños en la fe? Sí, por andar de enamorados. Y cuando nacen los niños, ya no son responsables para enseñarles el camino de Dios. Hermanos, hermanas, debemos de tomar en serio nuestra vida de fe, nuestra identidad de cristianos. Algunos fueron bautizados niños. Y algunos creen que porque Jesús fue bautizado a los 30 años, todos deberíamos ser bautizados hasta que fuéramos adultos. Y hay adultos aquí después de la confirmación. Cada año, ¿cuántos se confirman aquí? 40, 50. Y después de la confirmación, son confirmados en su fe. Y después de la confirmación, ¿dónde se van? Nadie está en ningún grupo. Aquellos que recibieron la confirmación el año pasado no están en ningún grupo, ni en el coro, lectores, nada. Se acabó. Recibimos el diploma. Ya Dios está de vacaciones. Ya no van a venir a la iglesia. Como dice un dicho mexicano, nunca van a venir después de recibir todos los sacramentos hasta que se les traigan de nuevo ya sin voces. Se acabó. Ya recibió el diploma, se le olvidó el camino de Dios. Y ya no viene, nada más lo van a traer y se le acabó el tiempo. No se puede renovar nada. Debemos, hermanos y hermanas, tomar en serio nuestra realidad, nuestra vida de fe. En muchas realidades se bautiza desde la niñez a los bebés, contando con la fe de sus padres. Tengamos en cuenta que los niños en Israel eran circuncidados a los 8 días de nacidos. Y era cuando se les imponía el nombre. La circuncisión era para ellos su rito de iniciación en el judaísmo, así como para nosotros lo es el bautismo en el cristianismo.
De esto tenemos testimonio de los primeros años de la Iglesia. Dice el obispo y mártir San Ireneo de León, padre de la Iglesia, que vivió en el año 130 al 202. Porque vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes o adultos. Por eso quiso pasar por todas las edades para hacerse bebé con los bebés, a fin de santificar a los bebés, niño con los niños, a fin de santificar a los de su edad, dándoles ejemplo de piedad y siendo para ellos modelo de justicia y de obediencia. Se hizo joven con los jóvenes para dar a los jóvenes ejemplo y santificarlos para el Señor. A los 12 años estaba en el templo, iba a la peregrinación. Dice el sabio presbítero Orígenes, la Iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos sabían muy bien que todos llevan la mancha del pecado original, que debe ser lavado por el agua y el Espíritu. Existen muchos testimonios más de esta práctica común desde el principio del cristianismo. No queramos tomar la decisión de aplazar el bautismo de los niños por nuestros inteligentes criterios, sino que confiemos más bien en el criterio de más de 20 siglos de la Iglesia, guiada por el Espíritu. Tuve la dicha de ser bautizado niño, unos días después de mi nacimiento, y me doy cuenta de que muchos abuelos hoy sufren por la tardanza con la que sus hijos se acerquen al Señor. Sus hijos se llevan a bautizar a sus nietos. No hagamos esperar a los niños. Dejen que los niños se acerquen a mí, dice Jesús en Marcos capítulo 10, 13 a 16. Y menos por motivos de no tener dinero para hacer una fiesta. Es el argumento, todos aquí. Hay muchos que no se quieren casar. Ay, es que padre, todavía no tenemos el dinero para organizar la fiesta. Bautiza al niño, es que no hay dinero. ¿Quién te ha dicho que el niño quiere que armes una fiesta o que llamas mariachi o un grupo para venir a tocar? Su fe no necesita sonar trompetas, es su relación con Dios. Ojalá que todos los padres de familia tuvieran urgencia de llevar a sus hijos recién nacidos a la pila bautismal. Si se da la conveniente y permanente educación cristiana a los niños y adolescentes, conocerán el gran tesoro que tienen en su bautismo. La catequesis nunca será suficiente para penetrar en la grandeza de nuestra condición de bautizado. Pedimos pues, hermanos y hermanas, en ese día, la gracia a Dios para que seamos renovados en nuestro bautismo y que podamos responder día tras día a nuestra responsabilidad y compromiso de bautizado. Es la hora de la responsabilidad, del compromiso. Que Dios renueve